¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, presento a la doctora María Donato. La doctora es abogada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, escribana, especialista en Derecho de Familia, especializando en Género y Comunicación y diplomada en Niñez y Adolescencia. También desempeña el cargo de presidenta de la Comisión de Género, Disidencias y Diversidades del Colegio de la Abogacía de La Plata, presidenta de la Comisión del Registro de Abogados y Abogadas del Niño, Niña y Adolescente del Colegio de Abogacía de la Ciudad de La Plata, subdirectora del Instituto de Derecho de Familia. Además, la doctora es directora de posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. También desempeña el cargo de directora y docente responsable de la Diplomatura Universitaria en Niñez y Adolescencia y es docente investigadora en la UCAL. Doctora Donato, no sé si prefiere iniciar usted o prefiere que la presente también a la doctora Canepa. Dale, si te parece, nos presentás a las dos porque empieza Sara. Ah, buenísimo. Pero puedo empezar sin presentación y ¿No? arrancamos. Bueno, la doctora es abogada de la Universidad Nacional de La Plata, defensora de derechos humanos con especialidad y práctica profesional en derechos humanos, niñez y adolescencia, familia, abogada de niños, niñas y adolescentes, y ha ejercido cargos públicos en diferentes áreas de niñez y adolescencia, medio ambiente, en el Poder Ejecutivo y Legislativo. También es coordinadora del programa Asistencia Jurídica Gratuita a Niños, Niñas y Adolescentes desde hace mucho tiempo y entre otras cuestiones también la doctora es co-directora de la diplomatura en niñez que comparte con la doctora Donato. Doctora Canepa. Muy bien. Si te Bueno, parece, empezamos con el Power Este. Hola, buenas dale. tardes para todas y todos. A ver, lo voy a poner desde la presentación, desde el inicio. Ahí estamos. Muy bien, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Siempre está bueno, hace bien poder compartir miradas, poder compartir experiencias profesionales para conocernos. Vieron que cuando nos conocemos entre las personas adultas que actuamos en determinadas disciplinas, favorecemos lo que puede pasarle a niñas, niños y adolescentes. Si no nos conocemos, nos sospechamos, tenemos distinto tipo de actitudes que siempre van en desmedro de atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Hoy, bueno, como todas y todos saben, vamos a tratar las implicancias que tiene el centro de vida de las personas, en este caso cuando involucran a niñas, niños y adolescentes, y los conflictos que se van produciendo cuando este centro de vida se modifica. También sabemos todos que el concepto de centro de vida tiene relevancia, como lo ven en la placa, en el derecho sustancial y como pauta procesal. Entonces, en ese sentido, nos resulta relevante tener noción de cuál es el concepto del centro de vida, para qué entonces es la utilidad de este concepto, porque, bueno, impacta en los procesos cuando se resuelven cuestiones que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes. Y entonces de allí es la importancia de definir cuándo, cómo, de qué manera se resuelven los conflictos que se van dando. Porque en realidad el centro de vida tiene implicancias de qué manera. Bueno, en el ejercicio de la responsabilidad parental del progenitor o la progenitora o quien esté a cuidado de niñas y niños, el ejercicio del cuidado personal,
qué va a pasar con el proceso de restitución cuando esto se produce, cuando se produce un cambio de centro de vida por decisión unilateral que no ha sido sustanciada en algún proceso. En otros procesos, como pueden ser la emancipación o las autorizaciones que se tienen que pedir cuando incluso un niño o una niña desea cambiar el centro de vida, pero necesita ser autorizado por su progenitor o su progenitora o, en su caso, una autorización judicial. Entonces, en estas cuestiones vale repetirlo, aunque todas y todos los que estamos aquí lo sabemos, de la relevancia constitucional y convencional que tiene la aplicación de todas las normas. Es la relevancia, ¿por qué? Porque el gran marco en el cual nosotros nos tenemos que permear cuando atendemos cuestiones de niñas, niños y adolescentes, justamente es el constitucional y el convencional. Es un marco muy amplio, muy rico y es obligatorio. Entonces, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, estamos hablando de aplicar uno de los principios fundamentales que marca la Convención, que es el interés superior del niño. El interés superior del niño no es un principio que puede aplicarse de cualquier manera. Y por eso tomamos la relevancia que tiene este marco constitucional y convencional, porque hay maneras en las cuales nosotros podemos garantizar que justamente aplicamos el principio de interés superior en un marco que garantiza la tutela judicial efectiva. No todas las formas ni las medidas que tomamos llevan a este mismo resultado. De hecho, lo podemos ver en los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podemos ver cómo cuando se va desarrollando el caso, cuando se van relatando los hechos que se produjeron, que dieron lugar a que se llegara a una instancia ante la Corte, allí hay cantidad de operadores de los más variados, operadores de los distintos poderes de gobierno, profesionales, que diciendo que se cumple con el principio de interés superior, realizan tal o cual acto, que luego, cuando ya la Corte termina de analizar a la luz de los principios de la Convención si esto fue así, justamente justifica y fundamenta por qué esos actos no fueron una real aplicación del principio de interés superior. Por eso creo que este tema lo tenemos que tener muy en cuenta, la jurisprudencia de la Corte, leyendo todo este devenir de hechos, porque algo, una acción que nos parece que dice determinado organismo u operador, se cumplió con el interés superior, el niño fue escuchado, las frases que habitualmente vemos, después cómo realmente esa no fue una real aplicación y ahí viene la sentencia de la Corte con la debida sanción a quien incumplió con la manda convencional. Entonces, ahora, María, seguís vos. Sí, cuando hablamos de dónde surge específicamente este concepto, que como decía Sara, y con estas dos facetas, el derecho sustancial y como pauta de procedimiento, nos lleva a la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, se denomina así, de 1980, que Argentina ratifica por la Ley 23.857, y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 en Montevideo, que Argentina ratifica en el 2001. Si bien podríamos decir, bueno, a nivel internacional surge de estos convenios, también es cierto que en estos convenios no se habla de centro de vida, se habla de residencia habitual. Incluso es importante instar las acciones o no convalidar determinados actos porque ambos convenios también hablan del plazo, podría aplicarse o no, pero un poco que cuando sucede más tiempo de un año, pero en principio estamos como en el marco de un año. ¿Qué pasa si luego de un año, no? En este caso, en el Convenio de La Haya, por ejemplo, tienen que volver a su residencia habitual, excepto que estén integrados en su nuevo medio.
y la Convención Interamericana tienen que regresar a su residencia habitual, o sea, para discutir luego en ese lugar las acciones que sean necesarias. El tema es cómo fue trasladada una persona, niño, niños o adolescente, ¿no? En este caso la Interamericana, a su nuevo entorno. Bueno, como les comentaba recién Sara, lo que les decía, el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el marco que cambia los paradigmas, que ya lo que estamos, las personas que estamos en esta clase ya lo conocemos, pero bueno, lo refrescamos. En el 3.1, al hablar de la implicancia de uno de los 4 principios rectores en los cuales se apoya la Convención, que es la manera de la consideración primordial a este interés superior en todas las decisiones que afecten a niños, niños y adolescentes en la esfera pública como en la esfera privada. Entonces, el centro de vida forma parte del interés superior. Si bien la Convención no lo expresa de esta manera, se deduce que es así. ¿Por qué? Porque este concepto de interés superior siempre decimos, y nosotros no lo decimos, lo dice la observación 14, en su triple concepto del párrafo 6, que es importante cuando se hace un pedido establecer, ¿no? Primero conocer la observación 14, el párrafo 6 toda, pero específicamente este punto. Pero luego hacer el pedido en consonancia con lo que se sabe para luego llevarlo a un escrito, ¿no? En el caso que sabemos que en el curso, en la charla de hoy, hay muchos niños, niñas y de adolescentes, muchos abogados del niño o niñas. Es un derecho sustantivo, es un principio jurídico interpretativo fundamental y es una norma de procedimiento. Es un derecho sustantivo a que ese interés superior sea una consideración que se prime al sopesar distintos intereses. O sea, ante distintos intereses, bueno, sopesemos este interés superior de esta niña, de este niño. Es un principio jurídico interpretativo fundamental porque si una disposición jurídica admite más de una interpretación, se va a elegir la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior de ese niño o de esa niña en ese momento. Y es una norma de procedimiento porque siempre que se deba tomar una decisión que afecte a niñas, niños y adolescentes, el proceso tiene que incluir una estimación de las posibles repercusiones de esa toma de decisión de los intereses de niñas y niños. Fíjense que el traslado de una niña, de un niño, de un adolescente a otro lugar tiene un impacto muy importante. Entonces, si no está esta norma, esta estimación de las posibles repercusiones, no solamente tratar el hoy, sino, bueno, cómo vienen los antecedentes, cómo se produjo este traslado y qué va a pasar en el futuro con este traslado. O sea, hacer algo integral de esa situación. Esta parte la querés decir vos, Ari. Bueno, Vale. puedo decirla. Bueno, entonces, el centro de vida estamos hablando, por un lado hay un concepto, por otro lado hay otro, se está hablando de la residencia habitual, se está hablando del lugar donde se desarrollan los vínculos sociales, educativos, es la escuela, es el barrio, los amigos, las familias extendidas o no, pero bueno, em, todo lo que hace a la socialización de cada chico, cada chica. Y por eso es que se alude a la continuidad afectiva y social. Porque cuando esto se produce, el cambio se produce abruptamente por decisión unilateral de alguien o por X circunstancia que produce ese cambio, después vamos a ver diferentes casos en los que se produce el cambio de centro de vida. Bueno, justamente lo que se corta es esta continuidad afectiva y social, estas referencias, ¿no? Y además porque es en ese lugar donde, como aprendemos a socializarnos, o los chicos y chicas aprenden a socializarse, es donde se construye ciudadanía, donde soy la persona es reconocida y donde genera relaciones. Y allí es donde se desarrolla, digamos, y fortalece el rol de la familia en el lugar. Entonces, ¿por qué nos interesa a todas y todos nosotros? Porque justamente lo que tenemos que garantizar en los roles que nos cabe a cada quien es lograr la tutela judicial efectiva. Estamos hablando de efectividad. Como todas y todos sabemos, las personas somos sujetos de derechos, somos titulares de derechos desde que nacemos, pero el kit de la cuestión es poder efectivizar los derechos. Y por eso recalcamos el tema de la efectividad.
es lo mismo que cuando en los tratados se habla de garantizar. Garantizar es justamente dar efectividad a un derecho. Siempre decimos lo mismo. Mal podemos decir que un niño tiene derecho a la alimentación si en realidad vive con hambre. Pilar, me parece que tenés encendido el audio, ¿no? Me parece. Em, entonces, en este sentido, retomamos el tema de la relación que se tiene con el centro de vida, es la que garantiza, bueno, la inmediación, el contacto directo con operadores jurídicos, administrativos. Si ha habido una historia que permitió la intervención de algún organismo, bueno, una cuestión es los operadores, los integrantes de equipos y demás que ya conocen a una familia, y otra muy distinta es borrar lo anterior y pasar a tener otra vida en otro lugar donde esto no se conoce. Entonces, esto justamente es lo que afecta a niñas, niños y adolescentes cuando ya incluso tienen alguna situación que está sujeta a conocimiento de un organismo administrativo judicial, y entonces, bueno, obviamente no se van a garantizar si se lo quita de ese centro de vida, si no se sustancia en ese lugar la problemática que sea o el pedido que sea, bueno, entonces no se garantizan decisiones que realmente respeten eh, su, eh, su personalidad, digamos, lo que fueron generando en ese lugar. Bien, sigo. Mm. Bueno, como habíamos dicho, que en realidad la surgía de determinadas convenciones donde se habla de residencia habitual. Bueno, siempre saben que hay una parte de la doctrina que dice, bueno, residencia habitual y centro de vida, ¿es lo mismo, no es lo mismo? Bueno, como en todas las personas que estamos formadas en derecho, siempre sabemos que hay dos bibliotecas, si se quiere, o más. Una parte de la doctrina dice, en realidad, residencia habitual o centro de vida de un niño, niña o adolescente son ideas equivalentes. Se configura por la residencia principal o permanente de ese niño, o sea, ahí tenemos elementos, ¿no? La residencia principal o permanente. ¿Esto qué supone? Una estabilidad y una permanencia. ¿Por qué? Porque allí está el centro de gravedad de ese niño. Esto que decía recién Sara, en su paso por el colegio, por el barrio, por el club, por el hospital, distintos lugares donde un chico se desenvuelve, ¿no? Un chico, una chica, y ese núcleo de sus vínculos parentales y afectivos. Entonces, para una parte de la doctrina, residencia habitual y centro de vida, podría decirse que son ideas equivalentes. Otra parte de la doctrina dice, y en realidad, teniendo en cuenta que el 73 del Código Civil, que define al domicilio real de una persona como el lugar de residencia habitual, no sería tan lo mismo. Entonces, la residencia habitual y el centro de vida, en realidad dice, no son conceptos jurídicos. En realidad lo que son cuestiones de hecho. Y es cierto que la residencia habitual, es decir, que puede llegar a coincidir con el centro de vida. Lo integra a la residencia habitual al centro de vida, pero no necesariamente coinciden plenamente. Entonces habría que prestar demasiada atención o tener una atención específica al momento de determinar cuál es el centro de vida de una persona. Por eso es que estamos haciendo todo este desarrollo. Bueno, ¿cuál sería el centro de vida de alguien, no? Porque no implica, dice, esta postura que va mucho más allá del lugar de residencia habitual, y la indiscriminación conceptual podría provocar que se afecte el interés superior del niño. Entonces, hay dos posturas, una que dice que son ideas equivalentes y otra es que, bueno, cuidado. El centro de vida a nivel nacional lo encontramos detallado en el artículo 3, inciso F, de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Integra el concepto de interés superior del niño y dice, en pos de satisfacer el interés superior del niño, se debe respetar su centro de vida. Entonces, ¿cómo yo voy a garantizar el interés superior del niño si no respeto su centro de vida, que forma parte de él? Específicamente dice que se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, los niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
Es importante porque acá nos está hablando de dos elementos, en condiciones legítimas y la mayor parte de su existencia. O sea que lo desglosa. Por su parte, el decreto reglamentario de la Ley de Protección, la 26061, el decreto 415 del 2006, dice que estipula que el concepto de centro de vida, que se refiere al inciso F del artículo 3, se debe interpretar de manera armónica, con la definición de residencia habitual de las niñas, niños y adolescentes que está contenida en los tratados internacionales por la República Argentina en materia de sustracción y restitución internacional de personas menores de edad. ¿Vieron cómo se va enlazando cada concepto? Bueno, el decreto de la ley de protección de la 26061, una ley que es riquísima, que incluso es una ley que detalla determinadas situaciones que no están detalladas en la Convención, que van más allá de la Convención. O sea, es el marco, tiene como marco la Convención, pero luego desarrolla otros conceptos, ni hablar del abogado del niño. Lo importante que es cómo está contenida la definición de residencia habitual en los tratados internacionales. Por eso hoy decíamos también de este plazo. Entonces, y la ley 26061 destaca estos dos elementos. El elemento temporal, la mayor parte de su existencia, y el referido a las condiciones legítimas. Entonces, ahí ya podemos tener un primer enfoque. Pero está bien, esta parte transcurrió de esta manera. ¿Y cómo fue trasladado? Este elemento temporal supone una estabilidad, una permanencia, y esa permanencia es la que habitualmente permite la generación de lazos con la comunidad, lo que decíamos hoy. Bueno, ¿dónde fue su parte? ¿Qué hizo el colegio, la escuela? Bueno, lo mismo, el colegio, el barrio, el club, el hospital, distintos lugares donde transitan. Y consecuentemente ese sentimiento que permite tener pertenencia a un lugar. La integración a ese nuevo medio, a un nuevo medio, no es espontánea. Sacar a una persona de un lugar y que ahora esté en otra, demanda mucho tiempo. O sea, un nuevo arraigo, un nuevo sentir esa pertenencia, si no siempre sos como el nuevo, la nueva, el que recién se ha mudado. Este elemento temporal hay que conjugarlo a sí mismo con el elemento subjetivo. Entonces, el centro de vida debe ser evaluado analizando la situación que existe al momento de desencadenarse la intervención judicial. Entonces, es ese momento. Pero bueno, no se puede desconocer las circunstancias fácticas que se precedieron, el antes, cómo estuvo antes. Incluso debe valorarse el después. Es decir, la intervención no se limita solo a el hoy. Ese después es cuando decíamos una norma de procedimiento, porque ese interés superior del niño tiene que tener las posibles repercusiones que esa toma de decisión va a llevar el impacto que va a tener en ese niño o niña, que por lo general esto no se ve demasiado. Con respecto al segundo elemento, es la legitimidad de este traslado, que está íntimamente ligado con este elemento temporal. Y cuando se considera que un traslado es ilegal o ilegal cuando un progenitor actúa unilateralmente. De esa manera ya se considera que es por vías de hecho, cuando no está convalidado por el otro, cuando lo decide directamente sin el consentimiento o sin siquiera le dio aviso al otro progenitor. ¿Sigo yo? Sí, dale. Con respecto al Código Civil y Comercial, el artículo 716 lo incorpora al centro de vida como regla de competencia, es decir, que el centro de vida implica un factor atributivo de la competencia. ¿Cuándo? En aquellos procesos relativos a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el principio para determinar la competencia es el centro de vida. Entonces específicamente dice, bueno, en aquellos procesos referidos a la responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimento, adopción, y otros que deciden en forma principal o que modifiquen lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. En este punto, la crítica que tenemos para el 716, que si bien está dentro de un capítulo que realmente tiene otros artículos del código que realmente no han estado a la altura de las circunstancias, específicamente el artículo 26, volver a definir a las personas menores de edad, niños y adolescentes, como personas incapaces. Se ha quedado corto el código en ese artículo,
Es muy, muy interesante el artículo 1 y 2 del código. También es interesante introducir tantas normas de procedimiento en un código civil y comercial, pero lo cierto es que con respecto al 716, que está en el capítulo de normas procesales, guarda silencio donde el niño hubiera transcurrido la mayor parte de su existencia. O sea, guarda silencio en cómo se obtuvo, cómo se fue ese traslado. No habla de condiciones legítimas. Entonces, ese guardar silencio, ¿qué implica? ¿Qué parecería? Y en principio parecería que la norma ha pretendido dar primacía a la cercanía solamente del niño con la jueza o juez, más allá de cómo fue, de cómo se hubiera afianzado ese centro de vida, cómo se obtuvo ese centro de vida, de qué manera fue. Bueno, y en el código está en varios artículos para discernir la tutela, para la acción de filiación, para la situación de adoptabilidad, para todos, como decíamos hoy, la guarda con fines de adopción, cuando empezamos la charla, bueno, el centro de vida termina siendo un factor atributivo de la competencia, ¿no? Entonces, en la adopción es competente el juez que otorgó la guarda, para el caso de cuidado unilateral, o sea, en varias disposiciones del código eh, siempre se tiene en cuenta el centro de vida de niños, niñas y adolescentes, con la salvedad esta que les hacemos de que el código ha omitido, que el legislador no ha privilegiado de la manera en que se ha trasladado un niño, niño, adolescente, que no puede obviarse, que volvemos a decir, plena vigencia de la 26061, de hecho, en la primera parte de la ley que sanciona el código, la 26924, habla de la 26061, que la ley no deroga ningún artículo de la 26061 y por eso lo recalcamos, porque tienen la misma jerarquía normativa, son ambas leyes nacionales, pero hubiera sido interesante que haga alguna mención al traslado. ¿Querés hablar de los supuestos? Bueno, ahí vamos. Entonces, en los supuestos, como ya venimos diciendo, una de las opciones es el traslado de manera unilateral por parte del progenitor, la progenitora. Y ahí se dan distintas situaciones. Quien se traslada avisa, pero no obtiene el consentimiento de la otra parte, no da aviso y se va, se traslada. Se traslada a pesar de una negativa expresa o se traslada aún con una medida de no innovar. Entonces, bueno, las cuestiones que por uno, otro u otro modalidad se traslada y cambia el centro de vida del niño, niña o adolescente. Bueno, una vez que se produce el traslado, eh, se observa que rápidamente una de las opciones es que quien se trasladó instale una acción en la jurisdicción a donde se trasladó, para que entonces exista una actuación en la cual, bueno, plantea o intenta plantear un fundamento de su traslado. De esa manera, bueno, ya instala una acción para cuando venga la acción desde la jurisdicción donde tenía el centro de vida el niño, la niña o el adolescente. Entonces, debido a las contiendas negativas de competencia, bueno, se van pasando, empieza esta contienda en las distintas jurisdicciones que puede tener una suerte en un sentido o en otro, agilidad o demora. Entonces, ahí es donde se da el famoso efecto del transcurso del tiempo. Entonces, en este sentido, bueno, si ya se constituye una competencia y se encuentra el proceso en trámite, corresponde convalidar desde la judicatura la nueva jurisdicción, sobre pretexto de que el domicilio del niño se encuentra en esa localidad donde recientemente se han iniciado nuevas actuaciones. Entonces, esto traería consigo avalar estas conductas abusivas contrarias al ordenamiento legal, si sucediera esta convalidación desde el lugar del nuevo lugar donde se pretende instalar el centro de vida, modificar el anterior. Entonces, pero bueno, también pueden suceder diferentes cuestiones. O sea, lo que vemos es que cuando hablamos de centro de vida y de la modificación del centro de vida, creo que todas y todos tomamos como referencia esta hipótesis anterior, ¿no? Un progenitor o una progenitora que se traslada a otro lugar. Y con esto impacta en el cambio de centro de vida del hijo o de la hija. Pero hay distintas situaciones, porque puede ser
como lo desarrollamos aquí, solo por un tiempo, entonces está por un tiempo, pero luego la permanencia en el lugar la torna ilegítima. Se autorizó un viaje de vacaciones y el otro decide permanecer en el lugar. En estos casos, el otro puede oponerse de manera expresa. Entonces, no exige el retorno inmediato, simplemente toma una actitud pasiva. Bueno, digamos que todo esto, de acuerdo a las reacciones que tiene cada quien, termina prolongando o no la situación y quizás convalidando algún estado que en principio no se tenía. Entonces, lo que es interesante desarrollar es las distintas variantes que tiene, porque justamente cuando estamos hablando del patrocinio de niñas, niños y adolescentes, vemos que lo que tiene de virtuoso la posibilidad del patrocinio es justamente poder ejercer y plasmar la voz y el deseo de un niño, una niña, un adolescente cuando estas situaciones se dan. Porque como ya lo dijimos anteriormente, pueden deberse a actitudes unilaterales de los adultos o puede, en muchos casos, puede resultar de un pedido expreso de una niña o de un niño que, bueno, luego queda sometido a toda una sustanciación procesal. En este caso, lo que estamos desarrollando en esta placa son el traslado por vías de hecho, pero que el otro progenitor luego haya dado su consentimiento con la permanencia o que exija el retorno inmediato, o bueno, la famosa actitud pasiva que prolonga el tiempo y luego quizás se produce alguna reacción. Hay distintas situaciones y voy a describir algunas. Acá justamente el desarrollo de esta placa tiene que ver con la vinculación que se tiene con elementos corporales, temporales y el paso del tiempo. El paso del tiempo es de un efecto en chicos y chicas muy terrible, muy negativo, tiene implicancias serias. Pero vieron que esto sucede en los distintos procesos. Eh, en muchos casos no se toma relevancia de la importancia que tiene. Y muchas veces los fundamentos son, bueno, distintas cuestiones que se pretenden esgrimir desde diferentes organismos, pero para los chicos el tiempo, la, la percepción del transcurso del tiempo no es lo mismo que en los adultos. Los adultos podemos tener determinadas excusas o darnos determinadas motivaciones, pero esto no es así para los chicos. Entonces, podemos tener diferentes casos. Por ejemplo, una niña que pretende cambiar su centro de vida porque se quiere ir a vivir a otro país. Ya no tiene relación con un progenitor y pretende irse a vivir con la familia del otro progenitor a otro país. Y entonces termina sujeta a tener que plantear un proceso que lleva el tiempo del tiempo. Recién lo logra cuando es adolescente. Y en el medio sucedieron cantidad de situaciones. O sea, eh, seguir en la subjetividad de un niño, niña o un adolescente, justamente por el impacto negativo que tiene el transcurso del tiempo. Vuelvo a hablar de las sentencias de la Corte Interamericana. Ustedes han visto, de hecho, bueno, de las últimas, el caso de María y Mariano, anteriormente, hace más de 10 años, el caso Fornerón, justamente el impacto del transcurso del tiempo torna una situación como de difícil resolución, en términos, en estos casos, de poder vincular a niños y niñas con su padre o su madre biológica, cuando obviamente no ha habido ningún abandono, ninguna decisión voluntaria para su entrega. Entonces, ahí lo vemos con claridad, el terrible daño que ocasiona el transcurso del tiempo en los procesos. Pero bueno, cuando leemos esa sentencia de la Corte, vemos cómo fue pasando por las distintas instancias, y bueno, parece que para ninguna instancia esto terminó siendo urgente.
Y esto tenemos que reflexionar, porque se suceden unos tras otros y bueno, y seguimos en esta cuestión. Entonces, el paso del tiempo o la inmediatez con que se plantee la cuestión influirán en la solución al caso, aun cuando el traslado haya sido por vías de hecho, pero si ha transcurrido cierto tiempo. Puede suceder que el niño, la niña, el adolescente se encuentre integrado o adaptado a un nuevo lugar de residencia. No, Eh, pensamos, por ejemplo, que muchas veces los lugares donde son trasladados es la familia, es una de las familias, entonces no es un lugar tan ajeno a ese chico o esa chica, pues se ha trasladado tal vez con la familia materna, paterna, bueno, no es que es ajeno, entonces el paso del tiempo, obviamente que puede llegar a estar adaptado a esa nueva residencia, a ese nuevo lugar. Entonces, termina siendo como estragos, esto cuando no se consiente, cuando en el medio quedan los chicos, en el medio siempre quedan los chicos. Por eso es tan importante la voz, la escucha, escucharlos, saber su opinión. Bueno, ¿qué piensan? ¿Qué desean? ¿Qué es lo que quieren? Nosotras acá trajimos el tema del convenio de La Haya, este es el de 1996, de cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños, que se adhiere en el 2009, porque fíjense cómo recalca el término del artículo 7, que considera un cambio de competencia en caso de que haya transcurrido al menos un año desde el traslado ilícito, sin que no exista petición de retorno. O sea, convalidar una situación, aunque no se diga tácitamente también, aunque la justicia, vamos a suponer que esté judicializado, demore, bueno, también se puede instar una acción o pedir que la acción tenga actividad. ¿Por qué? Porque si el niño se encuentra integrado, ya se sobreentiende por el convenio de la Haya que hay un cambio de competencia. Y fíjense que el decreto de el 415 de la 26061 que hoy dijimos que se tenía que articular con lo que hablaban los convenios que Argentina ha ratificado. Entonces, es importante este concepto de un año, de este tiempo, como para poner un tiempo, podría pasar. Los otros también lo tienen al año, aunque bueno, no es determinante, pero es importante que se entablen las acciones. Bueno, esto es lo que recién les comentaba Sara, el impacto que tiene una mudanza en la vida de niñas, niños y adolescentes. Ya mudarte tiene un impacto. Imagínense si esa mudanza es por vías de hecho o con una oposición, o sea, o es de manera unilateral, bueno, no le avisemos a tal. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede acá que quedan en el medio chicas y chicos, ¿no? Nosotras hasta acá venimos planteando una situación de que haya determinados casos o actuar con vías de hecho. Ya si alguien va a la justicia, como lo establece acá que hemos consignado en esta placa, y plantea la situación de mudarse, bueno, al menos ya por vías de hecho no va a ser, está pidiendo una autorización, ¿no? Entonces ahí se va a tener que evaluar, pero me parece que de la manera ya de ir a peticionar no es lo mismo que no, bueno, no tengo el ok, me voy igual, ¿no? O el otro se enteró, eh, solicita una medida de no innovar en la residencia de la niña ni adolescente y se va igual. No es lo mismo que ir a plantear, yo me quiero mudar, bueno, habrá que ver los motivos. Ahí si querés, fíjate esta parte vos. Sí, en realidad yo creo que las placas, digamos, después las pueden seguir viendo. Em, Creo que con relación a estas cuestiones hay distintas observaciones que realizar. Y es que cuando un progenitor o una progenitora recurre a las vías de hecho, ya hay inconvenientes cuando el traslado es dentro de la provincia de Buenos Aires y los inconvenientes se acentúan cuando es a otra provincia. Resulta insólito, pero recién cuando lo atravesamos nos damos cuenta de lo difícil que es tener consonancia con organismos de otra provincia. O sea, reitero, también los hay con los de nuestra misma provincia de Buenos Aires, pero pasa con otros. Pareciera que estuviéramos hablando idiomas diferentes. Cuando uno pretende el reintegro, y aunque obtuviera una sentencia judicial, luego viene el tema de qué organismo va a cumplir con esa sentencia, porque cada quien tiene su modalidad, su sensibilidad. Digo porque a veces se dan situaciones que son asiagas.
transcurre el tiempo, no se sabe qué va a suceder. Y sin embargo, porque digamos, la persona se puede trasladar, no siempre se traslada a las grandes capitales. Y aunque fueran las grandes capitales de cada provincia, se producen dificultades, realmente dificultades. Volvemos al tema del patrocinio de niñas, niños y adolescentes. El patrocinio lo consideramos relevante porque es el profesional o la profesional que puede continuar, que puede acompañar a ese niño, niña o adolescente en sus expresiones, en sus deseos, en sus molestias incluso. Entonces, incluso desde hace ya un tiempo, venimos practicando el copatrocinio en determinadas situaciones. Porque, por ejemplo, hay otra situación concreta que provoca el cambio de centro de vida, y es cuando se dispone la internación por vía judicial de un niño, una niña o un grupo de hermanos. Automáticamente, porque esto pareciera que como em, tiene como sujetos de esta acción a niñas y niños que muchas veces no tienen, no se da lugar a su voz, a sus sentimientos, a sus inquietudes, termina siendo que la causa judicial tramita, pongo un ejemplo, en un departamento judicial X y la internación se produce en La Plata. En general, estoy diciendo La Plata porque en general los lugares de internación siguen existiendo mayoritariamente en La Plata. Y entonces sucede que si además se agrava la situación, porque transcurren los años, y vamos a poner un ejemplo de grupo de hermanos, sigue en este hogar con ninguna perspectiva de poder vivir en familia, entonces termina siendo que ¿quién puede actuar de esa manera? En este caso tenemos experiencia de que se ha pedido la designación de un abogado o abogada de niños, niñas y adolescentes, y es esa profesional la que tiene que plantear en la justicia de La Plata que cambió el centro de vida, que la causa pase a estar aquí, pero ya no por una guarda con fines de adopción, como decíamos anteriormente, sino porque cambió el centro de vida de las criaturas. Entonces, ahí que tenemos, bueno, tenemos que ha habido una omisión por parte de organismos administrativos y judiciales, y entonces es a partir de esta acción que se empieza a movilizar y se empieza a plantear en una instancia judicial la voz de esas criaturas. Lo mismo pasa en términos de salud mental. También se produce una internación y la persona que originariamente tenía su centro de vida en una ciudad pasa a tenerlo en otra, porque allí es el lugar donde se realiza esta internación. Y volvemos a lo mismo. Acá tenemos que ejercer el marco de corresponsabilidad que nos exige todo el sistema de promoción y protección y el marco constitucional y convencional. Porque ejercer la corresponsabilidad significa que ninguno de nosotros se despreocupe por la acción. Porque no es que, bueno, una vez que está internado me despreocupo, una vez que está en tal lugar me despreocupo. O obtuve en la jurisdicción nueva una sentencia X y entonces me quedo tranquilo. No, porque hay que poder saber. Voy a mencionar un caso, por más que luego nuestra colega va a avanzar sobre el tema de la jurisprudencia, pero hubo un caso donde la Corte, que llegó a la Corte, que la Corte, ante el transcurso del tiempo de la instalación de un nuevo centro de vida, eh, antes de ya pasar autos para sentencia definitivamente, primero suspendió el plazo y lo que indicó fue realizar informes a los chicos en el nuevo lugar donde estaban viviendo. Digo, porque también es esto, cuando pasa el tiempo, cuando se dan otras situaciones, como algunas de las que mencionaba hoy María, en el cual puede haber motivos que justifiquen ese traslado, a pesar de tener decisiones judiciales en contra. Entonces, bueno, en ese sentido también lo quiero mencionar porque indica prácticas diferentes, indican prácticas que tiendan a ser subjetivantes, porque esa es nuestra misión, es que en el ejercicio de nuestras acciones logremos con niños, niñas y adolescentes prácticas subjetivantes. Bueno, eh,
yo es como que María aceleré por el tema del transcurso Sí. de nuestro tiempo para Nuestro hablar. tiempo, que ya casi estamos Claro, en el tiempo, pero para sí, cerrar queríamos decirle que hay que analizar cada situación, no es lo mismo una cuestión laboral, de una posibilidad para el progenitor conviviente, progenitora, hay que ver también qué pasa en este caso de un traslado por cuestiones laborales, si el otro progenitor aporta cuota alimentaria, si la cumple con esa obligación. No es lo mismo una cuestión de salud, de una operación, un viaje para un tratamiento, una operación. También podría ser que la operación o el tratamiento sea para el progenitor conviviente. También no es lo mismo una situación de un centro de vida, de un cambio ante una situación de violencia, en un contexto de violencia, eh, a un traslado por deseos propios para cortar un vínculo de un progenitor hacia otro, ¿no? Eh, esto es diferente. Estos son casos distintos de estas otras situaciones que habíamos comentado. Yo creo que hasta acá estamos como en el tiempo que nos había indicado para cumplir a rajatabla 40 minutos. Claudia, estamos 40 minutos y cualquier cosita sí. quedamos Así sí, si hablamos del tiempo, respetamos el a tiempo para Martina. respetar a las niñas y niños y adolescentes de este encuentro. Igual el power, obviamente, que después se los dejamos. Sí. Impecable, impecable. Vamos a tomar nota de todos los correos que fueron copiando en el chat y se los vamos a mandar. Muchísimas gracias a ambas. Bien, muy bien. André, Bueno, ahora vamos a presentar a Martina. Martina hoy se desempeña como auxiliar letrada en la Secretaría Civil y Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Es abogada, diplomada en Argumentación Jurídica y Litigio Judicial del Departamento de Derecho de la Universidad de San Isidro y es magíster en Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Martina. Bueno, gracias. Gracias, Andrea, gracias, Claudia, por la invitación, gracias al Instituto de Niñeces y Adolescencias. Si les parece, comparto el Power y arrancamos. A ver. Un segundo, acá. Bueno. Estoy muy contenta porque ya las doctoras Donato y Canepa avanzaron en un montón de cosas que yo iba un poquito mencionarlas para que no quede tan descolgado lo que iba a decir después, así que bueno, buenísimo, están muy en sintonía lo que vamos a charlar. Bueno, para empezar, yo tengo que hacer acá algunas salvedades y la primera es que yo procesalista no soy. Entonces, la perspectiva desde la que voy a abordar los conflictos de competencia no es desde el derecho procesal, así que eso primero y antes que nada. Y sí, lo que pensé para que hoy charlemos es poder plantear el punto de partida para abordar esta temática de los conflictos de competencia en aquellos procesos donde se involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Como Andrea comentó, yo trabajo en la Secretaría Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, un poco lo que traje para que podamos charlar y dialogar son resoluciones que han salido en el último tiempo en la Suprema Corte, donde se resuelven cuestiones de competencias en procesos donde se involucran derechos de niños, niñas y adolescentes. Me parece oportuno y hice un poco el ejercicio, ¿no? El ejercicio de pensar, bueno, ¿cómo empiezo a hablar de este tema? ¿O cómo llego a hablar de cómo resuelve o qué resuelve la Suprema Corte? Me pareció que el principio es la perspectiva de niñez, que es un poco ya de lo que estuvo hablando, de lo que estuvieron hablando las colegas hace un ratito, pero que siempre me parece fundamental como forma de abordar cualquier cuestión en la que se involucren derechos de niños, niñas y adolescentes.
La perspectiva de niñez, entonces, la inaugura la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, la ratifica Argentina en 1990. La convención, como dijo hace un rato la doctora Canepa, implica un verdadero cambio de paradigma porque empieza a entender a los niños y a las niñas como sujetos de derechos. Y esto implica un cambio de 180 grados en la mirada que vamos a tener de las niñeces. Esto también, bueno, la convención también va a proponer 4 principios fundamentales que la van a sustentar y que son 4 principios que tienen que estar presentes en cualquier intervención que realicemos donde se involucren a niños y a niñas. Y cuando digo cualquier intervención no me refiero solo a cuestiones jurídicas, ¿no? Me refiero a todas las cuestiones, porque en el marco de la corresponsabilidad, siempre que estén involucrados niños y niñas, la mirada que vamos a tener que tener los adultos y las adultas es con esta perspectiva, que implica el derecho del niño a ser oído, el interés superior del niño, poder entender situado al interés superior de ese niño o esa niña en concreto, el derecho que tiene ese niño o esa niña a vivir una vida sin discriminación y el derecho al desarrollo, a la supervivencia o a la autonomía progresiva. Todos estos elementos van a ser elementos que vamos a tener que tener en cuenta cuando abordemos cualquier situación en la que se involucran niñeces, ¿sí? Siempre me parece importante entonces que pensar y ejercitar en nuestras actividades cotidianas que niños y niñas son sujetos de derechos y que todas las vinculaciones que vamos a tener con ellos y con ellas son desde esta perspectiva, es interesante como ponernos estos lentes que implica la perspectiva de niñez. Que la perspectiva de niñez no es nada distinto o se engloba, podríamos decir, en la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? En el enfoque de los derechos humanos, que implica también otras miradas como la perspectiva de género, por ejemplo. Pero sí me parece importante también encuadrarlo en esta idea de que los derechos humanos surgen allá por el 45 como una respuesta que dimos la sociedad ante los hechos más tremendos y terribles que vivió el mundo en la Segunda Guerra Mundial y momentos anteriores a ello. Entonces, si los derechos humanos fueron la respuesta, y en particular cuando nos referimos a los niños y a las niñas, fue entenderlos como sujetos de derechos, va a decir Marie Delof, bueno, fueron los últimos en ser invitados a sentarse en la mesa de la ciudadanía, los vamos a entender como ciudadanos, es esta la mirada que vamos a tener que tener en cualquier situación. Y digo esto porque van a ver que voy a ir y venir, pero cuando me pongo a hablar de los conflictos de competencias y cómo resuelve la Suprema Corte o algunas resoluciones en particular, siempre me parece importante volver a este punto, ¿no? Bueno, la perspectiva de niñez. Ahora bien, el tema que nos convoca son los conflictos de competencias, que los conflictos de competencias son una cuestión que se da en los procesos. Yo voy a hacer un recorte, no voy a poder hablar de todos los procesos, voy a recortar a cuestiones principalmente que se debaten en el fuero de familia, procesos del fuero de familia, pero voy a tratar de poder contarles bastante variado en cuestiones de temas. Sí, igual, y esto también muy en consonancia con lo que decían hace un ratito, me parece importante pensar que cuando estamos en el marco de un proceso judicial en el que se va a suscitar una cuestión de competencia, los derechos, van a estar distintos derechos de los niños y de las niñas involucrados, pero va a haber uno que es muy importante, que va a ser el derecho a la tutela judicial efectiva que tiene ese niño o esa niña o ese joven. Y en este sentido, el derecho procesal va a tomar un papel importante, ¿sí? Ahí el proceso va a ser un instrumento, entonces, para poder garantizar un derecho que está siendo vulnerado o un derecho que fue amenazado. Y para cumplir con ese objetivo, el derecho procesal va a tener que cumplir cierto estándar axiológico, cierto piso mínimo, y eso nos los otorgan los derechos humanos. Y los derechos humanos no solo a través de las convenciones, que sin duda son muy importantes, sino como también estuvimos hablando hace un ratito, a través de las sentencias, en particular en el ámbito regional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde Argentina ya fue varias veces condenada por no garantizar tutela judicial efectiva y por algunas cuestiones relativas a que los procesos no cumplen con ciertos estándares mínimos.
Y también en el ámbito universal vamos a tener las comunicaciones individuales de los comités internacionales que tienen cada una de las convenciones que forman parte o que conforman el Sistema Universal de los Derechos Humanos. Entonces, tenemos la perspectiva de niñez. Esos lentes los tenemos que tener siempre puestos. Y el proceso va a tener que ajustarse y el proceso va a tener que cumplir con ese estándar mínimo que nos propone la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular, y también otros instrumentos internacionales. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace un rato, es una obligación, no solo constitucional, sino también convencional. Bien, para poder ir adentrándonos en las cuestiones de los conflictos de competencia, me parece importante resaltar o volver a mencionar, tal vez voy a ser un poco reiterativa, pero bueno, me parece sí importante mencionarlo, que en el 2015, cuando se sanciona y entra en vigencia el Código Civil y Comercial, que todavía a veces peco de decirle nuevo, ya no es tan nuevo, pero bueno, el nuevo Código Civil y Comercial, hubo todo un debate porque el libro segundo relativo a las relaciones de familia contenía un capítulo dedicado a normas procesales. No me voy a meter porque, como dije hace un rato, procesalista no soy, pero sí tengo que decir que, por lo menos desde la perspectiva de niñez, algunos elementos que va a tener el código nos van a servir para poder abordar los conflictos de competencias que se suscitan en procesos donde se trabajan o se ventilan cuestiones que afectan a niños, niñas y adolescentes. Además, va a haber acá una cuestión con la especialidad del fuero, que tiene que ver con que el código nos va a decir que quienes van a tener que resolver estos conflictos va a tener que ser el fuero especializado, porque el juez o la jueza va a tener que tener una especialidad técnico-jurídica y además va a tener que estar acompañado o apoyado o apoyada por su equipo multidisciplinario. Es decir, va a ser ya nuestro código de fondo el que va a reconocer que estos conflictos y que va a reconocer que estas situaciones que se dan en las relaciones de familia van a requerir de un juez o de una jueza especializado, pero no va a alcanzar la mirada jurídica para resolver estos conflictos, sino que vamos a necesitar de otras miradas. Y vamos a tener entonces en los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires, que van a estar además integrados por equipos técnicos que van a tener diversas especialidades, como de la psiquiatría, de la psicología o del trabajo social. Esto va a ser importante también para resolver conflictos de competencia, ¿sí? Y para abordar estas cuestiones. Como dije, bueno, como ya dijeron hace un ratito y como dije yo, vamos a tener algunas normas específicas referidas a la competencia, principalmente el artículo 716, que es el que nos va a servir, que ahora lo vamos a volver a leer, pero luego vamos a tener otras normas específicas que van a trabajar o que van a abordar situaciones puntuales. Yo hoy traje, para que después charlemos dentro de un ratito, un caso específico en cuestiones de adopción y de la aplicación del artículo 615 del Código Civil y Comercial, que es algo que en el último tiempo la Suprema Corte ha resuelto ya en diversas oportunidades porque ha sido objeto de al menos 5 o 6 conflictos de competencia por la interpretación de ese artículo. Bien, hace un ratito ya hablábamos del artículo 716 del Código Civil y Comercial, que va a decir que todos los procesos referidos a la responsabilidad parental, a la guarda, al régimen de comunicación, los alimentos o la adopción, va a ser competente el lugar de donde la persona menor de edad tenga su centro de vida. Como decía hace un rato la doctora Donato, fue fuertemente criticado este artículo, o pareciese a priori que le falta algo, porque por lo menos no define qué entiende el código por centro de vida. Y dijimos hace un rato que el centro de vida es un concepto que no es un concepto jurídico, sino podríamos decir que es un patrón fáctico. Entonces requiere de quien va a interpretarlo recurrir a otras normas. Y podríamos decir que la definición de centro de vida la vamos a encontrar en el inciso F del artículo 3 de la ley 26.061, que también ya leímos hace un ratito, que es la Ley Nacional de Niñez. Es una ley, como dijeron hace un rato, sumamente rica, que fue más allá de la convención, que crea a nivel nacional el sistema de promoción y protección de los derechos del niño.
Y que siempre es una norma que cuando tenemos que abordar este tipo de conflictos es interesante recurrir a ella, tenerla cerca, volver a leerla, releerla, porque siempre uno encuentra cosas nuevas que nos permiten poder avanzar. Bien, el centro de vida, entonces, para la ley 26.061, va a ser aquel lugar donde los niños y las niñas y los adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Como dijeron hace un rato, pero me parece importante volver a destacarlo, parece que hay al menos 3 cuestiones que surgen de este concepto. El primero, que es el lugar donde las niñeces hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Entonces, en primer lugar, es el transcurso del tiempo en condiciones legítimas, ¿sí? En segundo lugar, vamos a tener la mayor parte de su existencia. Pareciese que surge de este concepto que tiene que haber cierto grado de estabilidad y de permanencia en ese lugar donde transcurrieron las condiciones, donde transcurrió tiempo de su vida en condiciones legítimas. Estos elementos van a ser necesarios tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontremos con alguna situación específica donde tengamos que evaluar dónde se encuentra el centro de vida de un niño o de una niña, va a ser muy importante que, volvemos, nos ponemos la perspectiva de niñez, esos lentes, ¿sí? Miramos este fenómeno o esa situación específica con esa mirada. Vamos a tener que evaluar las condiciones legítimas, cuáles fueron esas condiciones en las que ese niño vivió en ese lugar, si hay cierto sentido de estabilidad y de permanencia, siempre pensándolo desde esta mirada. ¿Qué significa pensarlo desde esta mirada? Escuchando al niño o a la niña, evaluando su interés primordial, evaluando su interés superior, que también va a ser necesario considerarlo cuando tenemos que resolver un conflicto de competencia, ¿sí? Y esto lo resalto porque muchas veces cuando nos encontramos con alguna cuestión de competencia o cuando uno evalúa en qué términos un juez o una jueza se declaró incompetente en una causa donde hay derechos de niños y de niñas involucrados, a veces sucede que no se tiene en cuenta esta mirada. Por ejemplo, no se tiene en cuenta lo que dijo el niño respecto de dónde desea vivir o en qué términos está viviendo en ese lugar. Y muchas veces eso es importante para poder valorar en un caso concreto. Vamos a ver ahora cuando avancemos que cuando yo les comente algunas de las resoluciones de la Suprema Corte, es necesario hacer hincapié en algunas cuestiones que se valoraron para considerar dónde se encontraba el centro de vida en un caso particular. No se puede en abstracto decir, bueno, el centro de vida va a estar siempre en determinado lugar si se cumple con esto, con esto y con esto. Vamos a tener que evaluarlo circunstanciadamente. Y vamos a también tener que escuchar a ese niño o a esa niña. Bueno, esto que vengo diciendo hace un ratito que es un patrón fáctico no jurídico, que se vincula con la idea de la residencia principal o permanente, que supone una idea de permanencia y de estabilidad. Bien, bueno, ahora vamos a arrancar, para no demorarme más y para poder avanzar en esto, con los casos que han sido resueltos por la Suprema Corte de Justicia en el último tiempo. Bueno, las temáticas que traje preparadas tienen que ver con situaciones de familia, como por ejemplo cuidado personal, régimen de comunicación, algunas situaciones vinculadas al principio de prevención y del conocimiento de la conflictiva familiar. Y después me gustaría charlar en particular algunas consideraciones especiales que se dan en los conflictos de competencias, en los casos, los controles de legalidad de las medidas de abrigo, en las guardas y en los procesos de adopción. Pero si les parece, vamos entonces al primer caso. Se trata de, bueno, si alguien después quiere buscarlo, puede, con el número de expediente del 127.355, se puede buscar tranquilamente en JUBA. Es una sentencia de abril de 2023 y es un caso donde una niña se encuentra viviendo con su progenitor en la localidad de Quilmes,
el progenitor inicia allí, luego de estar hacía 2 años viviendo con esa niña en ese lugar, el cuidado personal. El juez del Departamento Judicial de Quilmes constata que existían causas relacionadas tramitando en Lomas de Zamora. Por lo tanto, como el juez de Lomas de Zamora había prevenido la conflictiva familiar, remitió las actuaciones al juez de Lomas. El juez de Lomas entendió que el centro de vida de la niña se encontraba en el lugar donde vivía con su progenitor, que era la localidad de Quilmes, y por el conflicto de competencia que se había suscitado entre estos dos organismos jurisdiccionales, se elevó a la Suprema Corte para que se resuelva el conflicto de competencia. Bien, algunas consideraciones. La Suprema Corte valoró especialmente que la niña vivía desde el año 2020, las sentencias de 2023, ya hacía 3 años, era igual, creo que era mediados de 2020, porque si no recuerdo mal eran alrededor de 2 años que la niña estaba viviendo con su progenitor en ese lugar. En todo ese tiempo no había habido movimiento en las causas que habían tramitado en Lomas de Zamora. Tampoco se obraba en ningún lado oposición de la progenitora respecto del traslado de la niña. Es más, la niña se veía con su progenitora y se valoró que la niña tenía corta edad, creo que tenía 5 años, y vivía desde hacía 3 en Quilmes. Allí asistía al jardín, vivía con su papá y tenía mucho contacto con su familia paterna que vivía muy cerquita de donde ella residía con su papá. Todos esos elementos hicieron que se determine que el centro de vida de esa niña se encontraba en la localidad de Quilmes y que el centro de vida y la inmediatez, de nuevo, ¿por qué la inmediatez? Porque tenemos que garantizarle el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva a esa niña y que esa niña tenga contacto inmediato y tenga contacto y pueda tener fácil acceso al tribunal o al juzgado que está llevando, donde se tramita la causa, donde se están resolviendo cuestiones que involucran a sus derechos. Por eso se valoró que hacía el interés superior de esta niña que intervenga el juez del centro de vida, que se afirmó que estaba en la localidad de Quilmes. Luego, perdón, y una cuestión más, que el centro de vida y valorar la inmediatez era más importante y pesaba más que el principio de prevención y el conocimiento anterior en la conflictiva familiar. Además, la conflictiva familiar y los expedientes que había tramitando en Lomas de Zamora eran de larga data y no tenían movimiento desde hace tiempo. Eso también fue valorado para que la Suprema Corte resuelva de esta forma. Luego tenemos otro antecedente de noviembre del año pasado. Esto es muy interesante porque la doctora Donato hace un rato estuvo hablando ahí de si era lo mismo o no era lo mismo la residencia habitual y el centro de vida, y que teníamos una doctrina para un lado y otra doctrina para otro lado. Pero hay algunas situaciones en que no se puede afirmar que el centro de vida mutó. Pero bueno, primero les cuento el caso y después voy a las conclusiones. Se trata de una situación es un conflicto de competencia entre un juzgado del Departamento Judicial de San Isidro y un juzgado de Lomas de Zamora. Era una familia que vivía en San Isidro. Los progenitores se habían separado y el progenitor se había ido a vivir a Lomas de Zamora. Las 2 niñas tenían 2 hijitas en común que ya eran adolescentes en este momento en el que se declara incompetente el juez que había prevenido. Había diferentes expedientes, eran varios, la conflictiva familiar era bastante grande, y las jóvenes habían sido entrevistadas por el equipo técnico del organismo en reiteradas oportunidades y también por la jueza de la causa. Y en una de las últimas escuchas manifiestan que ellas quieren irse a vivir con su papá. En el marco de una audiencia, los progenitores acuerdan que las niñas se vayan a vivir con su papá a Lomas de Zamora. Y lo hacen en el marco de un acuerdo provisorio, no era un acuerdo definitivo. Pero sí era importante y necesario que
esas niñas sigan teniendo contacto con el organismo, porque había que ir revisando ese acuerdo y cómo ellas se iban sintiendo con lo que ellas habían pedido y con lo que los progenitores habían acordado. Transcurren algunos meses, hubo dificultad para que las niñas puedan acceder al juzgado de Pilar, de San Isidro Pilar, y entonces el progenitor le solicita a la jueza de San Isidro que se declare incompetente. Y la jueza entiende que correspondía declararse incompetente y remite las actuaciones a Lomas de Zamora. Lomas de Zamora afirma que el centro de vida de las niñas se encontraba en la localidad de Pilar, porque el acuerdo había sido provisorio, era muy reciente, hacía tan solo unos meses que estaban viviendo en la localidad de Lomas de Zamora, y que no se podía afirmar que el centro de vida haya mutado al nuevo lugar donde se encontraban viviendo en ese momento. Bien, la Suprema Corte en este caso lo que resolvió o lo que entendió fue que no se podía determinar si el centro de vida de las niñas había mutado y si en ese momento las niñas tenían su centro de vida en la localidad de Lomas de Zamora. ¿Por qué? ¿Por qué no se podía afirmar esto? Bueno, en primer lugar porque el acuerdo por el que se van a Lomas de Zamora había sido un acuerdo provisorio, no era un acuerdo definitivo. En segundo lugar, por el poco tiempo que hacía que estaban. No hacía mucho que habían pasado, que se habían mudado, todavía no habían iniciado actividades extracurriculares, recién se estaban adaptando a la escuela. Estos factores hacían que todavía no se pueda afirmar que el centro de vida esté en este lugar. Ahora, sí, lo que entendió la Suprema Corte es que, primero, las niñas expresaron su deseo de vivir junto a su progenitor. Entendieron que querían mudar su lugar, el lugar donde estaban viviendo. Además, hubo un acuerdo provisorio con la progenitora. Y era necesario y era fundamental, en este caso particular, que haya un contacto directo e inmediato de las niñas con el órgano jurisdiccional. Y en este caso, por estas circunstancias, se privilegió el acceso y la inmediatez del acceso a la justicia por sobre la prevención y el conocimiento en la conflictiva familiar que tenía, sin dudas, el juez de Pilar. Pero en este caso se valoró que hacía al interés superior de las dos hermanas que sea competente el juez de Lomas de Zamora. Digo con uno más. Yo no tengo drama si alguien me quiere hacer alguna pregunta, no, me pueden interrumpir, ¿eh? Bien, bueno, otra situación, otra resolución de noviembre del año pasado, y acá difiere un poquito porque la prevención era en el marco de un divorcio. Es un conflicto de competencia entre un juzgado de San Nicolás y un juzgado de Pergamino. Los progenitores de una niñita vivían en la localidad de San Nicolás. Allí habían tramitado el divorcio, solo el divorcio, y no habían podido acordar de ninguna otra cosa, de ninguna consecuencia que tenga que ver con el divorcio. Pasan unos años, la niña se muda junto a su progenitora a la localidad de Pergamino y la progenitora inicia unos alimentos en Pergamino. Y cuando inicia los alimentos, en el escrito de inicio, comenta que, o deja señalado que, que había tramitado el divorcio en el Departamento Judicial de San Nicolás. Cuando se constata esta circunstancia, se remite el expediente de alimentos a la localidad de San Nicolás, y el juez que se declara incompetente y hace esta remisión lo hace fundándose en que le correspondía al juez del divorcio conocer en las consecuencias del divorcio. Que el juez del divorcio es el juez del último domicilio que tuvo la pareja y que le va a corresponder intervenir en el divorcio y en las consecuencias que tenga el divorcio. Bien, cuando el juez del divorcio recibe los alimentos, manifiesta que no es competente para intervenir porque el centro de vida de la niña se encuentra desde ya hacía mucho tiempo en la localidad de Pergamino, que le correspondía intervenir al juez de Pergamino. Entonces, cuando, atento al conflicto negativo de competencia, se elevó a la Suprema Corte para que se resuelva. En este caso particular,
que también hubo varios, varios conflictos en donde este es un ejemplo, pero hubo varios conflictos que llegaron a la Suprema Corte donde había esta cuestión de competencia con la interpretación de cuáles eran los alcances de las consecuencias del divorcio que tienen que tramitar ante el juez del domicilio conyugal. Lo que resolvieron los jueces de la Suprema Corte fue que en estos casos tenía que intervenir el juez del centro de vida. De nuevo, acá la perspectiva de niñez, ponemos en el centro al sujeto de derechos, en este caso a esta niña, que en este proceso se iban a ventilar cuestiones que tenían que ver con sus derechos. La Suprema Corte en la resolución hizo remisión a un antecedente de la Corte de Nación, que está ahí citado, y en ese antecedente de la Corte de Nación se remite al dictamen de la Procuración, que lo que manifiesta es eso que está escrito ahí, que en la disolución de un vínculo conyugal va a ser competente el juez que previno, siempre y cuando no se involucren cuestiones que refieran a hijos menores de edad. En aquellos casos donde las cuestiones involucran a hijos menores de edad, entonces van a entrar en juego toda esta normativa y todas estas nuevas herramientas que ponen en el centro al niño o a la niña, y va a tener que ser el juez del centro de vida, sin dudas. Bien. Ahora traje algunos ejemplos de algunas cuestiones que se fueron suscitando en el último tiempo. Hay varias resoluciones en estos sentidos de las que voy a mencionar ahora, de cuestiones que tienen que ver con medidas de abrigo, o mejor dicho, con el control de legalidad de las medidas de abrigo. Este caso, la 126.226, es un conflicto de competencia entre un juzgado de La Plata y un juzgado de Lomas de Zamora. Se trata de una niña que el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de la localidad de La Plata adopta una medida de abrigo respecto a esta niña, y la adopta en ámbito no institucional. Es decir, la niña es separada de su ámbito familiar, pero va a ser alojada con un referente afectivo. En este caso creo que era una tía, que vivía en la localidad de Lomas de Zamora. El servicio local, como corresponde, confecciona con el acta de inicio de la medida de abrigo y con el informe, con el plan estratégico de restitución de derechos inicial, que es con el que va a dar inicio a la medida de abrigo, tiene que remitirlo en el plazo legal estipulado para que el juez de familia o la jueza de familia comience con el control de legalidad de la medida. Cuando es recibido por uno de los jueces o de las juezas del Departamento Judicial de La Plata, su titular rechaza la competencia que le atribuyen y dice que no es competente para intervenir en este conflicto porque le corresponde intervenir al juez con competencia territorial en Lomas de Zamora. Entonces remite la causa a Lomas de Zamora. El juez de Lomas de Zamora manifiesta que no le corresponde intervenir porque el centro de vida de la niña se encontraba en la localidad de La Plata, entonces devuelve las actuaciones a La Plata. En ese momento se forma un cuadernillo como suele ser de estilo en cuestiones, por ejemplo, de internación, donde se continúa el control de internación, por más que el organismo sea incompetente, hasta tanto el Tribunal Superior resuelva la cuestión de competencia. Y esto fue lo que se hizo en ese caso. Y se elevó el expediente a fin de que se resuelva el conflicto de competencia. En este caso, la Corte resolvió que el centro de vida de la niña sin duda se encontraba en la localidad de La Plata, y era en La Plata donde tenía que encontrarse el juez que iba a hacer el control de legalidad de la medida de abrigo. Porque la niña había vivido toda su vida junto a sus progenitores y a su entorno familiar en la localidad de La Plata, y que había sido el Servicio Local de La Plata el que había adoptado la medida. El Servicio Local, en el Plan Estratégico de Restitución de Derechos, había planteado el trabajo con los progenitores y el trabajo con la niña, donde iba a haber cierta interacción con el Servicio Local de Lomas de Zamora para que eventualmente la puedan entrevistar o para que pueda la niña venir, o inclusive los progenitores ir para continuar con el proceso de revinculación.
porque el objetivo de la medida de abrigo era que la niña vuelva a su entorno familiar, que se restituyan los derechos que habían sido vulnerados y que la niña pueda efectivamente volver a vivir con su familia. Por eso se entendió, además, que la residencia, el lugar donde la niña estaba viviendo en ese momento, era de carácter provisorio, sin duda era de carácter provisorio. Y es más, tenía un tiempo estipulado que era el que estaba en la medida de abrigo planteada por el servicio local. Además, la Suprema Corte ahí profundizó un poco más y planteó que este abordaje que se tiene que hacer en el marco de las medidas de abrigo es un abordaje dual, donde no solo va a ser el servicio local, sino también el Poder Judicial, y que el objetivo de la medida es la restitución de los derechos de la niña y que la niña pueda volver a estar con su familia. Esto fue lo que se resolvió en este caso en particular. Pero hay otro caso que es distinto, que es, bueno, ahora de hace... Perdón, Martina, te quiero Sí, disculparme. En este caso anterior que sí. relataste, digo que me parece útil apuntar que ahí, por ejemplo, es uno de los casos donde el patrocinio en este caso, de esta nena, ¿Mm? hubiera ayudado a esta cuestión, porque además justamente coincide con el criterio que estás desarrollando, porque cuando hablamos de realizar copatrocinio, es justamente respetando, hay motivos por los cuales en un momento, en este caso esta nena, está en un lugar determinado, que es un departamento judicial, pero que toda la situación, la judicialización o la atención familiar respondió en otra, ¿no? Y que de lo que se trata en ese caso es de ejercer ese copatrocinio para poder resguardar las dos cuestiones, ¿no? La Ujú. abogada o el abogado que está en contacto con esa nena en su lugar temporal de residencia y la abogada o el abogado que está, que está atendiendo los La vaivenes causa. judiciales o administrativos, ¿no? Muy Eso. interesante. Bueno, en este caso no había abogado del niño ni abogada del niño designado. Y también, no en este caso en particular, pero sí hubo casos que llegaron a la Suprema Corte donde los organismos jurisdiccionales trababan el conflicto de competencia y ninguno asumía el control de la legalidad hasta tanto la Suprema Corte resuelva y pasaba el tiempo o transcurría el tiempo sin que esa medida de abrigo, por ejemplo, se decrete su legalidad o no, ¿no? Y eso sí me parece que es una circunstancia que, de nuevo, si nosotros nos ponemos los lentes de la perspectiva de niñez, lo importante siempre es proteger al niño y siempre tiene que haber un órgano jurisdiccional mirando, velando por los derechos de los niños y de las niñas, aún más en estas situaciones que son excepcionalísimas, donde a un niño o una niña se lo separa de su familia. Por eso siempre es importante que, de nuevo, el proceso tiene que tener cierto estándar mínimo axiológico que tiene que cumplirse, que tiene que ver con respetar los derechos fundamentales de los niños y de las niñas. Que existe alguna resolución, no traje ninguna, pero si a alguien le interesa puedo buscar y pasarlas, que existen algunas resoluciones donde se han verificado ese tipo de cuestiones y que la Suprema Corte advierte o exhorta a los organismos a que esa no es la forma de comportarse frente a conflictos donde hay niños y niñas y sus derechos están siendo vulnerados. Que eso siempre tiene que ser lo primordial a considerar. Después vendrán las cuestiones procesales de los conflictos de competencia. Bien. El control de legalidad de la medida de abrigo. Esta vendría a ser como la circunstancia que podríamos decir que sigue. Imaginemos la hipótesis en donde bueno, podríamos poner esta misma niña, son otros departamentos judiciales, pero es un conflicto de competencias que se trabó entre un juzgado de San Martín y un juzgado de Avellaneda Lanús. La niña vivía en San Martín. Se adoptó allí una medida de abrigo que se fue a cumplir en ámbito no institucional con familia extendida. Su familia extendida vivía en Avellaneda Lanús.
Y cuando concluyó la medida, el juez de San Martín decretó la legalidad de la medida de abrigo, controló la legalidad de la medida de abrigo, que el Servicio Local de San Martín informe en todos los momentos que corresponden según la ley. Y el Servicio Local de San Martín concluyó la medida solicitando que la familia, creo que eran los tíos que estaban abrigándola, se conviertan en sus guardadores, ¿sí? Que se les otorgue la guarda a estos tíos. Lo que hizo el juez de San Martín fue, luego de realizar un informe social, de escuchar a la niña, les otorgó la guarda provisoria y se declaró incompetente para continuar interviniendo. Se declaró incompetente diciendo que el centro de vida de la niña había mutado y que ahora se encontraba en la localidad de Lomas de Zamora. De Avellaneda de Lanús. Cuando recibe la causa, la jueza de Avellaneda de Lanús rechaza la competencia atribuida porque entiende que le corresponde intervenir al juez del abrigo, ¿sí? Que es el juez del abrigo el que tiene que continuar con el control de legalidad de esta medida y de las posteriores. Bien, acá la Corte lo que resolvió fue entender que si bien la niña se encontraba viviendo ya desde hacía un tiempo, al menos desde hacía 6 meses, en la localidad de Avellaneda de Lanús, en el marco de una medida de abrigo, lo que hacía que esa residencia sea provisoria, sea mutable, que no tenga las características de ser permanente, que ahora el servicio local, luego de haber intentado durante estos 180 días restituir los derechos de la niña y que la niña vuelva a su familia de origen, habiendo fracasado esa situación, y luego de que el juez le haya otorgado la guarda, le otorgaba a ese nuevo lugar en el que la niña ya se encontraba viviendo estas características de estabilidad y permanencia, y que se podía empezar a proyectar a futuro que esa niña continúe viviendo en el Departamento Judicial de Avellaneda de Lanús. Que, de nuevo, acá es facilitar y garantizar que esa niña pueda tener contacto directo e inmediato con el organismo jurisdiccional. Va a ser este nuevo juez el que va a conocer en la guarda. Una guarda que va a tener un plazo, que probablemente se pueda prorrogar, que a la niña la van a tener que escuchar, va a tener que concurrir al organismo, va tal vez a tener que ser entrevistada por el equipo técnico, al igual que sus tíos. Y todos estos elementos van a ser de mayores facilitadores para garantizarle derechos a esa niña si se cumplen en el lugar donde ella vive, que es en este caso la localidad de Avellaneda Lanús, o las localidades de Avellaneda Lanús. Traje un montón de medidas de abrigo. Hola, Porque ¿cómo le va, doctora? hola, sí, Le habla Nicolás Muñoz de acá de Cholechó, el Río Negro. sí. Yo me gustaría saber el control de legalidad de la medida de abrigo de la Corte Suprema, porque tengo un caso de que, bueno, el progenitor tiene a mi representada, a la menor de edad, y le he pedido a la jueza que le tome entrevista con el equipo interdisciplinario y no le quiere tomar entrevista. Pero bueno, también le pedí la medida también, pero quiere que le diga qué medida, digamos, que le requiera tal medida, porque la verdad que no me está entendiendo. ¿Me podría decir justamente qué fallo es que apunta la Corte Suprema de Justicia Nacional de la medida de abrigo? Los que estoy mencionando ahora son de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Sí. Buenos Aires, que no sé si te pueden llegar Ah, a... pensé que era una nación, No, de la provincia de Buenos pero Aires. había Sí, un... recomiendo, si querés, si entras a la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay un cuadernillo de jurisprudencia de cuestiones relativas a niños, niñas y adolescentes que están divididos por temática. Es muy simple para acceder y te puede, me parece, guiar mucho para resolver estas cuestiones que tenías. Dale, gracias. No, por favor. Em, bien, bueno, vamos al... Ah, este era uno que agregué hace un ratito porque em, también es un caso es un conflicto de competencia entre un juzgado de familia de Necochea y un juzgado de familia de Azul.
que era un poco lo que estaban hablando, era un poco esta idea que trajo la doctora Canepa al final de la exposición, que me parece que un poco va en consonancia. Se trata de una joven que vivía en Necochea, vivió toda su vida en Necochea, su mamá fallece, ella tiene un hermano más grande que el hermano no la puede cuidar, ella no quiere que la cuide el hermano, no tiene contacto con su progenitor y a partir de un informe del equipo de orientación escolar de su escuela, que la encontraban muy sola, se adopta una medida de abrigo en un ámbito institucional. El ámbito institucional en el que se adopta la medida de abrigo es en azul. No había ningún dispositivo que pueda alojar a esta niña en la localidad de Necochea. La niña en realidad era una joven, es alojada en la localidad de Azul, en un hogar que, además de ser un hogar, ella tiene, estando en el hogar, se descubre que ella tiene una serie de patologías de salud mental, tiene que ser reiteradas veces internada en el hospital de Azul, y se le comienza a gestionar una vacante cerca del hospital en un dispositivo que cumpla con los requisitos que ella necesitaba para poder continuar con sus tratamientos, El juez de Necochea, después de haber tramitado su abrigo, el abrigo tramitó durante mucho tiempo ante el juez de Necochea, pero atento al tiempo transcurrido y a pedido de la asesoría de incapaces, porque la asesoría de incapaces por la edad de la joven y por las circunstancias manifiesta que debería ser importante evaluar si era necesario, por ejemplo, iniciar una determinación de la capacidad, le solicita al juez de Necochea que se declare incompetente y que remita las actuaciones al organismo de Azul. El organismo de Azul, cuando recibe recibe la causa, rechaza la competencia, en tanto dice que, bueno, que el centro de vida de la joven no es en la localidad de Azul, que transcurrió todas las condiciones, todo el transcurso de su vida en condiciones legítimas fue en la localidad de Necochea, y que por lo tanto le corresponde continuar interviniendo al juez de Necochea. Cuando llega este conflicto a la Suprema Corte, lo que la Suprema Corte resuelve es que, bueno, no se puede afirmar que en estas circunstancias el centro de vida de la joven se encuentre en la localidad Azul. Porque, bueno, está en el marco de una medida de abrigo, sigue siendo algo provisorio, pero la situación de una joven que ha tenido que ser internada de forma reiterada en el Hospital de Azul, que el Hospital de Azul la conoce, que la conoce el hogar, que en el hogar surgían de las constancias de la causa que la joven la habían escuchado y que en el hogar se encontraba a gusto y se encontraba bien, que se estaba haciendo amigas. Bueno, todas estas circunstancias hicieron a que para privilegiar el interés superior de esa niña era mejor garantizar el acceso de esa niña al organismo jurisdiccional que iba a controlar su abrigo que el principio de prevención o evaluar si el centro de vida, si las condiciones legítimas del transcurso del tiempo de su vida, si este nuevo lugar en el que vivía tenía estabilidad o permanencia. Fue más importante la inmediación, atento a los derechos que estaban vulnerados y que se estaban ejercitando o que se estaban desplegando estrategias para poder restituirlos. Y esto sí, ya es el último, prometo. ¿Cómo vengo con el tiempo? Así queda un poco de tiempo para preguntas. Que tiene que ver con adopción. También es una sentencia de una resolución de hace unos meses, pero no es la primera que llega a la Suprema Corte. Es más, hubo ya varios casos que llegaron. Y es el conflicto de competencia que se traba entre el juez que previno en el abrigo, en el control de legalidad de la medida, que declaró el estado de adoptabilidad y que otorgó a pretensos adoptantes la guarda con fines adoptivos, y el lugar donde ese niño tiene su centro de vida con sus pretensos adoptantes. Este caso en particular es un caso entre un juzgado de La Plata y un juzgado de Mercedes. Se trata de un niño que fue abrigado en la localidad de La Plata, el control de su medida de abrigo se hizo en la localidad de La Plata, se decretó su estado de adoptabilidad, se buscó de la nómina del ROAGA una pareja que vivía en la localidad de Mercedes y
Luego de todo el proceso, se les otorgó la guarda con fines adoptivos. En ese momento, el niño, desde antes, en realidad, desde que empezó a vincularse con los pretensos, se fue a vivir a Mercedes, estaba ya en Mercedes desde hacía tiempo. Y transcurrió el tiempo establecido para la guarda con fines adoptivos y los pretensos adoptantes iniciaron el juicio de adopción en la localidad de Mercedes. En este caso, lo que sucedió es que el juez se declara incompetente y remite al juez que tramitó el abrigo. El juez del abrigo rechaza la competencia y se funda en el artículo 615 del Código Civil y Comercial, que lo traje, que dice, para que lo leamos, que dice: el juez competente es el que otorgó la guarda con fines adoptivos o, a elección de los pretensos adoptantes, el del lugar en el que el niño tiene su centro de vida, si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión. Lo que muchas veces sucede es que fundan la incompetencia en que el juez, cuando otorga la guarda con fines adoptivos, no tiene en especial consideración que el niño va a ir a vivir a otro lugar. Pero bueno, la Suprema Corte, como ya ha tenido varios casos, ya empezó a desarrollar un poco esta idea del 615. Por supuesto que la competencia se la quedó el juez de Mercedes, porque fue el lugar que eligieron los pretensos adoptantes y porque es el lugar donde tiene su centro de vida el niño y para garantizarle su acceso a la jurisdicción. Y esto tiene que ver con la aplicación del principio de unidad, ¿no? Dijimos, la Corte dijo: el juez que otorgó la guarda con fines de adopción por aplicación del principio de unidad, hábil para evitar reeditar el conflicto entre otro juez y así agilizar tiempos judiciales. Sin embargo, no pierde de vista la noción de centro de vida como principio general atributivo de competencia en procesos donde se debaten derechos de niños, niñas y adolescentes y el impacto que tiene en la valoración de su interés superior en el caso concreto. Tal alusión legislativa persigue además consolidar el principio de inmediatez y atribuye una mejor protección de los intereses del niño, siendo que el contacto directo y personal del órgano jurisdiccional con aquel y sus pretensos adoptantes es central para la decisión final. Pone de nuevo el eje en el niño, ¿sí? Bueno, y con esto yo quedo abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Martina. Vamos a ver si hay preguntas en el chat. Si no, quienes quieran hacer preguntas pueden levantar la mano y desmutearse. A ver acá. Bueno, acá Nicolás dejó el cuadernillo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejó allí. No, María Donato se lo deja a Nicolás con el link para poder acceder, así que quienes quieran tomarlo. Ya fuimos tomando nota de todos los correos electrónicos que fueron dejando, así que en el transcurso de esta semana les vamos a ir distribuyendo los dos powers. Y voy a ver si acá había una acotación. Hola Coraní, acá dice lo que faltan dispositivos protectores de salud de niños, niños, adolescentes. Esto atenta contra el centro de vida. El servicio administrativo violenta en ese aspecto y para la justicia no hay mucha posibilidad. A ver si hay algún otro comentario. Este comentario lo hicieron al principio, supongo que entonces es una pregunta para María o Sara. Dice: ¿qué sucede cuando lo trasladan al niño, niño, adolescente a un lugar donde es difícil notificar al progenitor que lo trasladó a fin de dejar constancia de esa oposición a ese traslado? Eso entra en la descripción que hicimos de cuando se da el traslado, las dificultades que hay, sobre todo cuando el traslado es a otra provincia. Es una situación terrible que, que los distintos organismos jurisdiccionales y del Ejecutivo de todo el país tendrían que acordar, porque si no sucede que de acuerdo a dónde llega la medida, hay un traslado por vías de hecho. Se inicia en la localidad de donde tenía el centro de vida la niña o el niño el pedido de reintegro.
hay sentencia judicial ordenando el reintegro, pero la notificación lleva un tiempo y una desazón, porque además también existe la sospecha, a veces, que cuando llega a una ciudad pequeña, por eso dije antes, sucede en las grandes capitales de distintas provincias, pero llega a una ciudad pequeña, todos se conocen, y uno también sospecha cuál es la connivencia de quién con quién frente a tanta demora. Es una situación que se debería atender en pos de para beneficiar a chicos y chicas, ¿no? Pero Yo creo que no ahí es fácil. también, Sofía, podrías intentar capaz que las nuevas notificaciones, como se utilizó en la pandemia, la posibilidad del WhatsApp, capaz que vos te estás refiriendo de un país a otro, pero bueno, es cierto que es muy dificultoso las notificaciones, ¿verdad? Así sea de la misma provincia, distintas provincias o de un país a otro, pero bueno, se podría intentar una notificación vía WhatsApp, a ver qué pasa, como para agilizar, digo. Eh, sí, me parece como, escuchándote, Martín, ahora, con esta variedad de casuística, eh, digo, me aparece nuevamente esta cuestión, ¿no? ¿Qué resistencia entre del mundo adulto para asumir competencias? Porque es como, por eso lo relaciono cuando hablábamos de la corresponsabilidad. O sea, la corresponsabilidad indica que no me tengo que excluir, tengo que ver la manera de poderlo atender. Cuando relaté el caso de unos chicos que estuvieron internados en La Plata, es porque me pasó, yo los patrociné. Y el tema era que el juez, donde se había iniciado la medida de abrigo, bueno, se olvidó, no hizo lo que tenía que hacer, porque eran 4 hermanos que estaban acá en La Plata hacía 3 años. O sea, es algo, y sin embargo, el juez cuando recibió un pedido de informe del juez de La Plata, eh, en realidad, cuando lo que hizo fue convocar una audiencia a su jurisdicción, digamos. Y hacia mí el tema era del reto, ¿no? ¿Y usted cómo puede ser que se atrevió a esto? Si acá estaba la causa, acá estaba el expediente, ¿no? Y entonces lo expone a uno que le tengo que contestar, yo necesito mirar ese expediente, estas criaturas hace 3 años viven en La Plata. ¿Usted me va a discutir dónde está el centro de vida? Entonces, digo, lo he vivido a esto de mantener ese diálogo, eh, donde después quieren justificar este olvido, porque eran criaturas chiquitas que, bueno, si no se hubiera movido la causa, bueno, seguirían, vaya a saber en qué vías de internación. Ahí Esta es la en realidad. esa causa que estás comentando, intervino en ese momento un juez de primera instancia que está acá en la charla, que ahora es camarista, el doctor Hugo Rondina, que a veces hay que dar con jueces así proactivos. No siempre sucede, no siempre sucede porque muchas veces cuando se atribuye la competencia a un determinado lugar, los mismos jueces dicen, no, yo no soy competente, es competente el otro porque la causa está allá. Digo, a veces hay que agarrar también la que toca. En este caso, bueno, no siempre se logra. Acá, no sé si... Guaraní Tambusi, hablando del caso de Necochea Azul, dice, se le ofreció al adolescente, también se señaló que la asesora, también señala que la asesora de Azul dictaminó, acompañando el dictamen de la asesora de Necochea, y que la acompañó mucho a esa adolescente, con lo cual, bueno, está buenísimo que en estos casos ambas asesoras también estén en contacto, también estén articulando con los servicios. Hay otra, Daniela dice, en la primera instancia, frente a una acción, cómo puede ser cuidado personal ante el planteo de una excepción de incompetencia por parte de quien se llevó al niño a resolver como de previo pronunciamiento, se limita la prueba sobre el centro de vida? Si quieren hacer algún comentario a ese comentario. No entendí bien debe Dice entrar que en media la primera surgente, pero bueno. instancia, frente a una acción como puede ser cuidado personal ante el planteo de una excepción de incompetencia por parte de quien se llevó al niño a Mm. resolver como de previo pronunciamiento, se limita la prueba sobre el centro de vida.
Limita hay- la prueba en el centro de... Mm. luego, Y Claro, creo, lo que estaba creo, diciendo. perdón, creo que el comentario se refiere a una restricción respecto a los medios probatorios tendientes a acreditar el centro de vida. Creo que es eso el mensaje. Bueno, quizás allí cuadre el comentario que hice anteriormente de una sentencia de corte, la Corte de la Provincia, en un caso que Coraní lo conoció en sus épocas de abogada de niños, niñas y adolescentes, em, en un caso en el cual bueno, la persona, la señora, se traslada con sus chicos a otra ciudad. Transcurrió el tiempo, se estaban dando las cuestiones que hoy relató María, una de las cuestiones donde, bueno, el sostén de familia era la madre, era una mejoría laboral, implicaba el traslado a otro lugar y demás, pero bueno, ahí había una sentencia negativa por parte de la primera instancia y de Cámara. Entonces, recién llega a corte. Y la corte es cuando, después que recibe el dictamen de procuración, decide suspender el auto para sentencia y pide prueba en la localidad donde estaban viviendo. O sea, y ahí le indica al Poder Judicial y a los organismos de ese lugar, bueno, entrevistar a los chicos, tener idea de cuál es la vida de estos chicos en ese lugar. Si se hubiera dejado, si se hubiera ratificado el fallo de primera instancia y de Cámara, esas criaturas estaban obligadas a volver. Y bueno, y sin embargo, estos informes, bueno, dieron cuenta de una mejoría en la vida de ellos, en el estilo de vida de la madre, no expuesta a tener que trabajar acá tantas horas y demás. Bueno, digo, también esto, ¿no? Poder innovar eh, en estas cuestiones y poder atender, o sea, ir a la cuestión, que esto, bueno, no se pudo lograr en las dos instancias anteriores y se logró en corte recién. Creo que ese caso también tiene el condimento de que había denuncias de delitos. Entonces, no es un capricho trasladarte. Bueno, por eso decíamos que hay que analizar cada situación en particular. sí, sí. Y El sumar tema es también el a la tiempo, perspectiva de, ¿no? Ah, perdón, perdón, sumar que también a la perspectiva. el tema es el daño que provoca el tiempo que demandan las diferentes instancias, el tiempo no solo económico, sino lo emocional y lo subjetivo que de cada uno de esos seres humanos que involucrados en el conflicto, y cuántas veces ese tiempo demanda tanto cansancio que deja mucha lucha en el camino. Claro, es tal cual es el tema. En un caso, bueno, se pide abogada para una nena, yo la empecé a patrocinar cuando era nena. Eh, Su padre estaba denunciado penalmente, no tenía contacto con él, quería irse a vivir a otro país, donde estaba su familia materna, em, sobre todo una abuela materna que era muy significativa. O sea, el inicio fue cuando era nena. La sentencia salió cuando llegó a los 14 años. En el medio, además, por tanta prolongación judicial, incluso murió la abuela. Digo, hay cuestiones que nos pueden parecer falaces cuando no las vivimos, pero que en la vida de una criatura son muy significativas. Y sin embargo, esto no conmueve a los organismos, no conmueve. Se plantee como se plantee. Esas son cuestiones muy difíciles de comprender para algunos funcionarios, o las personas que van generando determinados documentos y pretenden con eso generar opiniones. Eh, sí, es esto que acabas de decir, Andrea, ¿no? Es perder el objetivo de tener prácticas subjetivantes, que esto que dice, que justamente nos indican en los parámetros convencionales,
el ser escuchado y actuar en consecuencia, pero yo tengo que percibir que me escucharon, porque si después van a hacer otra cosa distinta o me demoran en el tiempo, bueno, no existe la escucha. Edith, en línea con lo que vos decís, Sara, habla de la mirada adultocéntrica que muchos de los progenitores también tienen, algunos dicen por ignorancia, otros mencionan que lo tienen por conveniencia. Graciela menciona bueno, que le parece que los jueces como deben tomar las medidas urgentes y luego discutir las cuestiones de competencia, valorando el factor tiempo. Coraní menciona que en Necochea están aplicando el 496, el sumarísimo, y que eso les viene resultando muy bien. Bueno, habla de herramientas con perspectiva de derechos humanos. Bueno, luego hay felicitaciones para las tres y agradecimientos para las tres. Y no hay más preguntas y comentarios, así que no sé si alguien quiere tomar la palabra. No veo manos. Ya estamos en Me horario. parece que el tema de las prácticas adultocéntricas lo tenemos que tener muy claro, porque si no, ¿saben qué? Nos fue pasando con el sistema de promoción y protección de derechos. Antes se hablaba de abandono moral y material, se hablaba de cantidad de categorías tan abiertas que terminaban privando de libertad por vía asistencial o penal a cualquiera, siempre por supuesto de determinadas clases sociales, las más desfavorecidas. Pero en realidad empezó a tomarse el léxico de la protección integral, pero falta mucho para poder llevarlo a la práctica porque la mirada adultocéntrica se mira a sí mismo. Cada uno de estos jueces que no toma la medida, como decía Graciela, que tome la medida urgente y que después entremos a discutir la competencia. Esa conducta, esos actos, son prácticas adultocéntricas. Cada quien no quiere llenar la grilla de trabajo en su ámbito de trabajo. Entonces, la mirada no está puesta en esta perspectiva de niñez y adolescencia, en el contexto de derechos humanos. A mí me parece que eso, ¿no? Que lo tengamos muy presente, cómo analizamos las cuestiones. A veces se toman, hay títulos, como protocolos, cuando se arman los protocolos, uno cuando realmente lo lee, no el título del protocolo. Yo leo un título y me puede parecer que está fantástico lo que dice adentro, pero cuando lo leo es un espanto. Digo, esto, que nos obliguemos a esta mirada crítica, ¿no? De cada una de estas acciones. Comparto. Esto de la ley no tiene un efecto mágico y hay que acompañarlo con las prácticas, porque si no lo que hacemos es remixar y ponerle otro nombre un poco más elegante, pero seguimos replicando lo mismo. Comparto totalmente. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo a las tres. La verdad que mucho para pensar, mucho para trabajar. Vamos a copiar el Power a todos los que y las que nos mandaron los correos en el chat. Aprovecho para pasar el aviso de la próxima actividad del instituto, que va a ser el 16 de octubre a las 18 horas. Esta vez vamos a abordar derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de niños, niñas y adolescentes. La exposición va a estar a cargo de Camila Beristain y Catalina Bruni, ambas integrantes de la asesoría de La Plata. Así que les esperamos ese día también por este medio, por Zoom. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, te paso la palabra. Bueno, agradecer mucho a las tres y bueno, nos vemos el 16. Esperemos contar con todos ustedes otra vez. Bien, muy bien. Seguramente en el transcurso de esta semana van a estar subido en el canal del colegio la grabación de este encuentro. Muy bien. Nos vemos. Gracias. Muchas Chao, muchas gracias. gracias. Nos vemos. Muchas gracias.